Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Esto es A Ocho Columnas. El debate y el análisis periodístico comienzan ahora. Les saludo con mucho gusto a nombre del titular de este espacio, Ramsés Yunes Zorrilla. El debate y el análisis periodístico en Radio y Televisión de Veracruz está aquí, a 8 columnas, y hoy el centro del debate y del análisis es la Universidad Veracruzana. Le damos la más cordial bienvenida a la rectora, a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí en A 8 columnas. Y debaten y analizan con usted Yair García, bienvenido Yair. Buenas noches, Mario. Buenas noches, rectora. Naldi Rodríguez. Buenas noches, qué gusto tenerla, rectora. Muchas gracias. Leti Rosado. Bienvenida, rectora, y es la primera mujer. No, la segunda. La segunda que nos acompaña en la entrevista. La segunda que nos acompaña, bienvenida. Pues muchas gracias. E Iván Peralta. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Rectora, la universidad es un ente vivo, es un ente que se mueve mucho. Sí. Pero es un ente, además, hoy la UB enfrenta retos monumentales. La globalidad, la información segundo a segundo, han modificado todo. Sí. Desde lo que se tiene que enseñar en el aula hasta cómo los preparamos para que vayan a trabajar. Si estamos preparando solicitantes de empleo o emprendedores que generen economía, riqueza y empleos. Rector, ¿en dónde está? Si se puede, en un muy apretado, ¿dónde está ahora la UB? Para que de ahí partamos con las y los compañeros en todo el análisis hacia adelante. Muy bien. En esta globalización hay que decir que las universidades enfrentamos retos comunes. Es decir, muchas de las cosas que podemos decir en la Universidad Veracruzana pasa esto, está pasando en todo el mundo. Por ejemplo. Las universidades fuimos creadas y concebidas en el siglo XIX. Ya. Los maestros que damos clases en las universidades fuimos formados en el siglo XX y nuestros alumnos son millennials. No, bueno. Entonces, hay un desfase, ¿no?, en la forma de adquirir el conocimiento, de generar conocimiento, de comunicarnos, del uso de tecnologías. Entonces, las universidades tenemos que trabajar mucho para adecuar nuestros sistemas que son muy rígidos. Hay estructuras que se formaron, ¿no?, algunas desde la Edad Media, ¿no?, que vienen allí con estructuras muy rígidas, con procesos complejos. En la administración pública también, cada proceso es complicado y los estudiantes, los jóvenes, tienen tiempos muy cortos. Hoy por hoy vivimos en la cortedad del tiempo y del espacio. Y los maestros tenemos que adecuarnos y aprender a trabajar en estas condiciones y formar a estudiantes listos para enfrentar también una competencia en un mundo globalizado. En ese sentido, rectora, preguntarle cómo se encuentra la Universidad Veracruzana en el ranking nacional e internacional que hay de las universidades en cuanto a la calidad educativa. Pues estamos muy orgullosos porque hemos mejorado en los rankings, pero hay que decir que no trabajamos para los rankings. Hay que decir que no puede ser que sean nuestros esfuerzos para ser evaluados, pero sí es importante que podamos decirle a la sociedad, miren, estamos trabajando en el conjunto de las universidades con una buena calidad. A nivel nacional nos han colocado en distintos lugares porque los rankings toman en cuenta distintos aspectos. Pero estamos muy orgullosos de ocupar el lugar número 6 en algunos de estos rankings, y si solo tomamos en cuenta las universidades estatales, es la número 3. Entonces, a nivel nacional hemos mejorado considerablemente y nos da mucho gusto que este es el segundo año que nos han integrado ya en los rankings internacionales, porque los rankings internacionales toman en cuenta 1,000 o 2,000 universidades de todo el mundo. Hay que pensar que solo en México hay más de 2,000 universidades, o sea, no es cualquier cosa. Y nos ubican, a nivel latinoamericano, nos han ubicado en el lugar 25.
Esto es de verdad un gran logro de la comunidad universitaria. Nos habla de un posicionamiento que tiene que ver con la acreditación de los programas que hemos venido logrando y hemos estado empeñados en esta meta con mucha decisión. Y también, hay que decirlo, nuestra internacionalización, la capacidad que hemos tenido de vincularnos con otras universidades, de hacer movilidad de académicos, estudiantes, autoridades, para ponernos en el escenario mundial de las universidades. También nuestra página web es muy interesante, como me estaban informando de unas 5 millones de visitantes en un año. Ha crecido exponencialmente, y esto nos habla de la universidad como un referente también en el concierto de las universidades a nivel mundial. Esta situación, a pesar del entorno tan complejo que vive pues, la universidad, y creo que todas las universidades públicas del país, la situación financiera está muy comprometida en el caso de la Universidad Veracruzana. Nosotros vivimos tiempos de mucha crisis durante el gobierno de Duarte, pero hay que decirlo, cuando terminó ese periodo, los gobernadores en sucesión han venido cumpliendo con el presupuesto de la Universidad Veracruzana, y también logramos la autonomía presupuestaria, que significa para el Estado un porcentaje establecido que va a llegar a ser al 4% en 2023 del presupuesto global estatal. Y ese es nuestro presupuesto, la mitad de nuestro presupuesto, digamos, es un poco más de hecho. La otra mitad es un presupuesto federal. Nosotros por eso siempre acudimos a las cámaras, a los congresos, tanto el de la Unión como el del Estado, para estar revisando nuestros presupuestos. Pero ahora, estableciéndose un porcentaje, ya sabemos de qué partimos. El tema es tener certeza de que el presupuesto va a llegar, y nosotros nos ajustamos. Hemos hecho muchas medidas de austeridad y ahora se están viendo los logros con esta autonomía presupuestaria. El año pasado logramos aplicar para mantenimiento y obra nueva 160 millones de pesos, que no es poca cosa. Claro. Y esto ha significado la mejora de nuestros edificios y nuestros espacios, no solamente en Jalapa, sino en todas las regiones. Recién inauguró este nuevo piso de la Inbioteca. Ah, bueno, sí, y ese es nada más una muestra de mucho que estamos trabajando en todas las regiones. Si ustedes hoy visitan nuestra universidad en zona universitaria, aquí en Jalapa o en cualquiera de las regiones, se van a encontrar con espacios más adecuados. Y hacía muchos años que no se daba mantenimiento por estos problemas financieros. Primero no se decía, y nos estaban reteniendo recursos. Durante el gobierno de Javier Duarte. Y parece ser que desde antes, pero como yo no era rectora, yo no le puedo dar los datos con fineza. Pero cuando yo llego hay un pendiente por 900 millones de pesos que yo pensé que íbamos a conseguir a gestionar que nos los diesen. Y no fue así. Eso ya se perdieron, ¿no? No del todo, pero porque estamos, es que nosotros pusimos denuncias, sí, claro, entonces falta todavía la decisión de estas denuncias por un lado, y por otro lado una parte sí nos han venido dando. Ahí vamos. Hay 10 universidades. El adeudo que nos quedó muy fuerte está en el SAT. Claro. Porque lo que pasó es que nosotros pagamos nuestras obligaciones, primero que nada son nuestros trabajadores, ¿no? Para que la universidad siga funcionando, porque finalmente trabajamos para nuestros estudiantes y en ese sentido para la sociedad, y no pagamos durante un tiempo los impuestos sobre la renta de nuestros trabajadores. ¿Quién no los pagó? ¿Ustedes? En efecto, son nuestros trabajadores, pero ¿por qué no los pagamos? Porque nuestro recurso, que sí estaba presupuestado, no estaba entregado. No fue entregado. Desde Duarte mismo, desde ese gobierno, el gobernador Duarte dijo por escrito, y nos lo dijo a nosotros y lo dijo públicamente, lo firmó, que el gobierno asumía ese adeudo, que ese adeudo era del gobierno porque no nos habían dado los recursos. Y los gobernadores en sucesión han venido atendiendo ese aspecto. Eso es lo que hay que decir. Hoy por hoy, el gobernador Cuitlahua García Jiménez ha estado en reuniones, y ahora está el encargado de Cefiplan, en reuniones con la jefa del SAT para que se revise cómo el gobierno va a enfrentar este tema, que no es solo de la Universidad Veracruzana, es de los trabajadores del Estado. ¿Todavía cuánto se debe del SAT? Ah, bueno, ese es tema, porque es alrededor, es que inicialmente... Es que va creciendo. Exacto. Es que cuando uno debe al SAT, hay multas y recargos. Sí, ¿no? Pero la última... Yo no sé de eso. Pero es un bronca como el gobierno. Bueno, pero es una deuda que se ve, y por eso nos sacan en las universidades en quiebra.
Pero Esa era mi pregunta. No es cierto. Hay 10 universidades en quiebra. La No, UB es de nosotros las... no. Pero es que tenemos un déficit muy grande. Ese déficit es nuestro adeudo en el SAT. Pero que no va a Pero el salir gobierno de reconoce que ese adeudo es del gobierno. El presupuesto que nosotros recibimos año con año es suficiente para enfrentar nuestras obligaciones. Y de hecho ahora hemos estado, más que cumplir nuestras obligaciones, hacer trabajos de mantenimiento. Estamos en buenas condiciones, con finanzas sanas. Pero venimos arrastrando un adeudo que afortunadamente el gobernador Cuitlava García está enfrentando como una problemática del Estado y que además se está gestionando con todos los pendientes de los trabajadores del Estado. Es mucho más que lo que yo conozco. Y entiendo que hay buenas gestiones que van a encontrar la forma para que durante su gobierno este pendiente se abate. Sí. Doctora, cuando inicia su rectorado y le llegan seguramente las finanzas de cómo están, lo que se debe, lo que se va acumulando con el paso de la administración de Javier Duarte, que después él publica, usted finalmente llega a un momento en el que ya no es sostenible para la Universidad Veracruzana, lo manifiesta públicamente, el entonces el gobernador Javier Duarte, pues él dice que se va a hacer cargo, firma un acuerdo. ¿En algún momento habló usted con él en privado? ¿Le creyó que iba a pagar esta deuda? Y ese es un primer momento. Sí. Un segundo momento, en la campaña a gobernador, donde resulta ganador Miguel Ángel Yunes, durante la campaña hay un evento donde participan todos los candidatos, menos el del PRI, Héctor Yunes, y él ahí públicamente dice, se le va a saldar a la Universidad Veracruzana, lo prometieron todos. Sí. No se saldó. Entonces, le creyó también a Miguel Ángel Yunes. Esa es la pregunta, ¿les creyó? ¿Y qué pasa ahora al paso de los años? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no fue una vez, fueron muchas veces. No se los recuerdo. Yo creo que ya los gobernadores ya no querían ni ver, Todos los porque días, dice. cada vez que había oportunidad, a veces en privado y a veces en eventos públicos, yo les pasaba la tarjeta con los pendientes. O sea, eso sí, No yo he te estado, hagas, ¿no? yo estuve una y otra vez solicitándolo. Y en efecto, el gobernador Duarte, desde que yo llegué a la rectoría, le presenté una vez que tenía yo información de los pendientes, le di una tarjeta y se comprometió que sí iba a apoyarnos y que iba a dar esos pendientes. La verdad es que yo sí le creí la primera vez, luego fui viendo que no, que no llegaban y no llegaban. Y cuando el gobernador dijo, el mismo día que el gobernador dijo, a la universidad no se le debe nada, es un subsidio y por lo tanto es voluntario, ¿no? Eso dijo Duarte. Sí. Ese mismo día dije cuáles eran las finanzas, cuáles eran los números y cuál era la deuda del gobierno del Estado. Entonces salió el secretario de gobierno a decir, no le debemos a la universidad, es más, la universidad nos debe a nosotros. Y entonces nosotros volvimos a dar información con toda transparencia de cuál era el tema de la deuda. ¿Y a quién tienen denunciado? ¿La universidad A contra quien quién resulte procede? responsable. Ok. Sí, a quien resulte responsable. No recuerdo. ¿Perdón? Es ante la PGR. Fiscalía General de la Hicimos dos denuncias, ahora es Fiscalía, pero era PGR en efecto. Hicimos dos denuncias, una aquí en Veracruz por el presupuesto estatal que no nos había llegado y una en la entonces PGR por el adeudo del presupuesto federal que sí había llegado a las arcas de Veracruz Pero no y que las no nos entregó. había sido entregado puntualmente. La PGR, porque todavía era PGR, Sí. atrajo la investigación de la estatal. Y actualmente están las dos denuncias allá. Y sigue el abogado general en reiteradas ocasiones recordándole a la PGR que no se han resuelto estas denuncias. Ya tiene más de 2 años, ¿no? Así es, así es. Rectora, ¿de cuánto es el adeudo con el SAT? Es como de, Actualmente. yo creo que es como de 1.400 millones, con lo cual nosotros habríamos pagado lo que se debía al SAT sin problema. Y hay que decir también que durante el gobierno de Yunes sí nos pagó parte de la deuda. Eran 2.300 lo que se Nos dio 500 millones, aparte nos dio aumentos presupuestales y nos dio al final, cuando ya se iba a ir, 50 millones que también se aplicaron para mantenimiento y de la infraestructura de la universidad. Pero no lo pagó, No se liquidó, no se porque completó. también lo había prometido. Las campañas son tiempos particulares, Sí, sí. ¿verdad? Sí, no. Ahí te doy tantito, ya no a estés veces, bueno, pero también es que se ven las realidades. O sea,
si uno dice, a lo mejor si ustedes dijeran, yo voy a ser director de TV+, y entonces yo haría esto, yo haría esto. No, hombre, la corre, mejor Víctor voluntad. Cisneros. Espera. No, hombre. Cuando llegas, entonces ves qué es lo que en realidad puedes hacer. ¿Cuánto presupuesto tienes? ¿Cuánto personal tienes? ¿Cuáles son tus espacios? ¿Cuántas cámaras tienes? Y a llorar se ha dicho. Entonces, Sí. ¿no? Es que cuando uno, desde afuera, uno puede pensar que solucionaría uno todo porque uno ve dónde está el problema. Claro. Pero una vez que uno forma parte de una administración, uno ve las capacidades y las limitantes Ahora, que son pero, reales. Pero de toda suerte, no ha sido una deuda que le haya pegado en términos del desarrollo de la universidad. No. Es decir, una vez asumido Fue- por el gobierno Sí. estatal en lo institucional, la UB ha podido construir, Sí. ha podido Sí. equipar, Sí. ha podido Sí. capacitar, actualizar. Pagar sus procesos. salarios. Es que fue muy ¿Cómo va ahí? bonito, es que fue muy bonita la respuesta de la comunidad universitaria. Las acciones que nosotros asumimos como comunidad fueron decididas colegiadamente en el seno del Consejo Universitario. Y algo muy bonito, porque sí se propuso irnos a un paro, una huelga. Sí, claro. Y la comunidad dijo no. Y eso fue definitivo, porque seguimos trabajando a pesar de los embates. Ahora, afortunadamente pudimos pagar la nómina, que hicimos malabares, porque realmente era impresionante, o sea, acabaron debiéndonos el presupuesto de un año estatal y la universidad no dejó de pagar. Nos tardábamos a veces un poquito, y más con los proveedores y constructores, pero en este momento tenemos finanzas sanas, estamos... Hay liquidez. Hay liquidez, nuestros compromisos pueden enfrentarse y creo que fue el conjunto de la comunidad diciendo vamos a seguir trabajando y vamos a trabajar con calidad, porque austeridad o gastar menos no debe significar que falte, Demerite la que calidad. demerite la calidad. De hecho, surgió allí un lema que todavía decimos en la UB, damos más, porque fue en un discurso que yo estuve en el informe del vicerrector de Veracruz, que yo insistí, no pedimos más, damos más, porque en la universidad esa debe ser la actitud institucional, pero personal de cada uno de sus miembros, dar generosamente lo más que uno puede y de la mejor calidad que uno puede. Rectora, hace 15 días estuvo aquí en Ameco, le hice una pregunta similar a la que le voy a hacer a usted. Bueno. Cuando estaba el PRI, gobierno de Veracruz, tal parecía que la rectoría se alineaba a los intereses del gobierno PRI. Cuando llegó el PAN, parecía que se alineó a los intereses del gobierno PAN, y ahora que es un gobierno de Morena, tal parece que es así. Le pregunto si usted se ha manejado políticamente en su gestión como rectora. Digo porque pues, sí lo vimos ya levantar la voz en contra de Javier Duarte, incluso 2 grandes marchas que hubo aquí en la ciudad de Jalapa, pero ya fue como en la caída, en la debacle de Javier Duarte de Ochoa. Después la vimos con Miguel Ángel Yunes durante casi 2 años. Así. Y cuando ya Cuitlahua García es gobernador electo, lo invita a inaugurar los cursos ahí en la USB. Entonces, por eso le pregunto, ¿se ha manejado políticamente? Le voy a decir que una universidad pública debe ser apartidista, no apolítica. En las universidades hacemos política, pero no podemos tomar partido. Y la Universidad Veracruzana, como las distintas universidades estatales, trabajamos para el Estado. Yo trabajo para Veracruz. ¿Quién es el gobernador de Veracruz? El que los veracruzanos nos digan. Si los veracruzanos votaron por el PRI en su momento, por supuesto que trabajo en el plan de desarrollo que el Estado establece para la educación superior del Estado. En el caso, si gana el PAN, por supuesto que trabajamos, y de hecho en ese momento nos pidieron en el gobierno panista que nosotros elaboráramos el plan de desarrollo veracruzano. Y si ustedes, ¿Lo pagaron? sí. Y si ustedes revisan el plan de desarrollo que hizo la Universidad Veracruzana, van a darse cuenta que los principios que ahí están establecidos no son del PAN. Por ejemplo, el plan veracruzano de desarrollo que se hizo para el gobierno de Yunes habla del matrimonio igualitario, habla de la legalización del aborto. Estas no son ideas panistas. No, claro. Fueron las ideas que Veracruz dijo y que recogió la Universidad Veracruzana para Veracruz. No es con una ideología partidista. Y ahora, con Morena, bueno,
¿cómo no vamos a trabajar en un proyecto que además es un proyecto de nación y que significó una legitimidad para los gobernantes? O sea, la votación fue contundente. Los mexicanos y los veracruzanos ya no queríamos lo que estaba ocurriendo en el país. Por supuesto que las universidades tenemos que sumarnos en esos proyectos para el desarrollo de nuestro país y de nuestro Estado. Y como yo no milito en ningún partido político, he tenido la facilidad de el acercamiento con los distintos gobernadores. Y como nunca se apoyó a un candidato, puedo perfectamente con cualquiera que los veracruzanos me digan que es el gobernador, trabajar. En el caso de Cuitlahua García, además, ocurre que es miembro de nuestra comunidad. Entonces conoce muy bien a la Universidad Veracruzana. Y eso pues también nos da orgullo. Y por otro lado, fue formado en nuestras aulas, sabe de la generosidad de una universidad pública, lo mismo que el gobernador Yunes. En la universidad se forman estudiantes con todas las ideologías, hay una diversidad y esa es la que debemos defender. Y por supuesto que las autoridades universitarias seguiremos trabajando con quienes los ciudadanos nos indiquen. Rectora, derivado de la situación económica, ¿se ha pensado en algún momento o se ha planteado una reducción de salarios? Una de las principales críticas también a la rectoría o a la Universidad Veracruzana son los altos salarios que siguen teniendo investigadores y algunos puestos directivos. Se estableció, se reconoció el límite que el presidente de la República estableció, el salario del presidente de la República, y se estableció que nadie ganase más que el presidente y sí hubo reducción de salarios. En el caso de mi salario, yo les puedo decir que hoy gano menos como rectora que lo que ganaban mis dos antecesores. Sí, el rector, pero en números reales, en 2001, hace 18 años, el rector ganaba más en números nominales que lo que yo gano hoy. Es decir, es verdad que los salarios habían venido subiendo y hemos limitado a los de los funcionarios, sin reducir hacia abajo, porque la parte operativa y los académicos y los administrativos, pero hicimos límite en los funcionarios. Yo creo que también hay que insistir en que un salario decoroso o ganar un buen salario no es tampoco falto de ética. Hay tabuladores en la Secretaría de Educación Pública y el salario del rector, de los secretarios, de los vicerrectores, era acorde al tabulador que la Secretaría de Educación estaba validando. Y eso era válido para los rectores en todas las universidades. Y eso es importante, ¿no? Era legal. Tengo 2 minutos antes de la pausa. Entonces, sí gana menos que el presidente, pero entonces estaría ganando más que el gobernador. Entiendo que sí, porque además el gobernador se estableció para sí mismo un salario muy austero y no se pasó la ley de austeridad en el Estado, pero además hay que decir que la universidad recibe el 50% de los fondos federales. Entonces nos regimos también por tabuladores que son federales. Sí. Y bueno, antes de irnos, sí, hablando de los tabuladores federales, se hablaba de una reducción también del presupuesto para las universidades públicas y si ya está contemplado dentro de este plan de austeridad y de ahorro, ¿cómo van a trabajar con esas reducciones federales? Sí, no ocurrió. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente electo, se reunió con los rectores en una reunión en Anuyes y se comprometió a que no iba a bajar el presupuesto de las universidades, que iba a subir al menos en términos de la inflación. Y luego vino una propuesta de presupuesto que sí recortaba, particularmente a las federales, a las estatales nos los dejaba igual. Y los rectores reaccionamos y este presupuesto fue modificado. De tal forma que a las nacionales no les subió, pero tampoco les bajó el presupuesto, y a las estatales sí no lo subió, 3.35%, algo así, con respecto al del año pasado. Y el presidente salió a decir, es verdad, yo me comprometí y no va a haber reducción en las universidades públicas. Y en el caso del presupuesto estatal, estamos en esta autonomía presupuestaria que seguirá subiendo el presupuesto de la Universidad Veracruzana año con año hasta 2023, que será el 4%. Rectora, tenemos que hacer una pausa, ¿me la permite? Entiendo, claro que sí. Al regresar,
A ver si podemos hablar un poco de los investigadores, las y los investigadores. ¿Cómo no? A ver qué nuevos resultados tenemos en aplicaciones prácticas en la vida, ¿no? ¿Qué ha aportado la UB en ese sentido? Creo que es muy interesante conocerlo. Importante también porque a veces no se da a conocer ese tema de los investigadores e investigadoras que están haciendo en campo, ¿no? Que están trabajando. ¿No? ¿Cómo no? Y a ver si podemos hablar un poco de la preparación de las y los académicos de la universidad, porque en esta globalidad llegan los chavos y no, lo que estás diciendo no es cierto, mira hijo, aquí lo vi en internet, investigue papá, no es, ¿no? La globalidad le exige a los académicos y a las académicas cómo van, y si pudiéramos, sin demérito lo que las y los compañeros quieran, por supuesto, debatir con usted, ¿estamos preparando en la UB solicitantes de empleo o estamos generando emprendedores que vengan y rompan ya las estacionalidades económicas de sus regiones, que las enriquezcan, que generen empleos? ¿Cómo andamos en todos sus rubros? Después de una pausa, no se vaya, esto es A 8 Columnas. La rectora de la Universidad Veracruzana debate y analiza con nuestras y nuestros compañeros. En un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros a 8 Columnas. Se analiza y se debate el tema de la Universidad Veracruzana. Está con nosotros la rectora Sara Ladrón de Guevara. Continúa en el análisis nuestro compañero Iván Peralta. Doctora, a mí me gustaría preguntarle, la Universidad Veracruzana pues ahora sí que como parte de la comunidad, de la sociedad, no está ajena al tema de la inseguridad, que es un gran flagelo. Sí. A mí me llama mucho la atención, y creo que mis compañeros comparten, los campus que están, por ejemplo, en el sur del estado, los de la zona centro. Sí. La universidad está tomando medidas extraordinarias en estos campus. No sé, se me ocurre que recortar horarios o algo para, ahora sí que poner su granito de arena para prevenir casos lamentables. ¿Qué está haciendo la universidad? Sí, la Universidad Veracruzana ha tomado medidas en términos de seguridad que no había hace 10 años, sin duda. Tenemos con ciertos límites, ¿no? Personal de seguridad contratado en nuestros espacios. Hemos puesto cámaras también de vigilancia en los distintos espacios. ¿Sirven? Por lo menos es un disuasivo. No, una cámara no abate la violencia, pero es un disuasivo. Pero funcionan. ¿Son de ustedes o son del sistema? Nuestras cámaras funcionan y de vez en cuando se descomponen algunas. Claro. Eso también. Y luego también hay quienes las deshabilitan porque tienen intereses, ¿verdad? También hemos establecido un sistema universitario de gestión integral del riesgo, que significa una cultura de cuidado entre unos y otros. Este sistema es también para los embates naturales, ¿no? Para qué hacer en casos de sismos, en casos de inundaciones, eventualidades, en fin, claro. Y también qué hacer en casos de violencias de tipo social. La Universidad Veracruzana no está exenta de las posibilidades de los riesgos. En algunos casos sí se han modificado horarios en distintos momentos, en distintos lugares. Hay que decir, nosotros estamos en 26 municipios, hay distintas condiciones en todo Veracruz. Pero hay que decir también que es una problemática también nacional. Claro. Apenas recientemente falleció una estudiante en el CCH adentro de su salón. Sí, claro. Y ha pasado esto en distintas universidades. Nosotros nos solidarizamos y reconocemos que estamos en riesgo, pero igual que todos los veracruzanos. Las situaciones de violencia que han ocurrido a miembros de la comunidad han sido fuera de las instalaciones universitarias. Pero eso no nos consuela. Vivimos la problemática de la inseguridad como cualquier ciudadano. Ustedes cada día 5 emiten un comunicado haciendo referencia a estos hechos de violencia que se generaron en el 2015. ¿15, 16? Sí. Cuando atacaron a un grupo de universitarios, sí. Se interpusieron hubo denuncias, y si las hubo, ¿qué ha pasado con ellas? Y dos, rectora, también preguntarle, ha habido denuncias
de casos sobre acoso sexual dentro de la Universidad Veracruzana. Usted ha dicho muchas veces que estas denuncias han sido mediáticas, que no llegan a las instancias educativas para trabajarlas. ¿Y qué se está haciendo al respecto? No, ha habido las dos. Bueno, son dos temas distintos. El asunto de los jóvenes que fueron atacados en su domicilio, en un cuartito que uno de ellos rentaba, estaban celebrando una fiesta, hubo un hecho violento y no sabemos del todo qué pasó. Hubo denuncias, por supuesto, pero nosotros lo que hicimos fue atender a los estudiantes involucrados y les apoyamos. Sí. Les apoyamos en términos médicos, les apoyamos en términos psicológicos y también les apoyamos en su escolaridad. ¿Y el acompañamiento legal? El acompañamiento legal, pero fíjense que es algo que nunca he comentado en medios, pero nosotros mantuvimos la relación con los jóvenes y hubo algunas informaciones de la Fiscalía de haber encontrado por ahí teléfonos celulares que tenían en esa ocasión y demás, y que querían abrirlos, querían sacar la información que estaba allí. Y llamamos a los jóvenes porque les dimos esta información y los jóvenes nos dijeron: ya no queremos saber más de esto, ya no queremos seguir, no autorizamos que se vean los teléfonos, no queremos, y también respetamos eso. Fue un seguimiento con los jóvenes de apoyarlos incluso para que se reinscribieran. Eran también algunos de ellos ya habían perdido su escolaridad incluso hacía años. No se hizo justicia, rectora, no se ha detenido o no hay ni siquiera pistas de quiénes pueden ser los responsables. No hubo nadie detenido a propósito de esos hechos, eso es real. Ahora nosotros cada día 5 sacamos un comunicado llamando a la paz. Y eso creo que es el posicionamiento de la universidad. Dados los hechos de muertes de muchos ciudadanos, también de universitarios y demás, este hecho fue, digamos, leve en términos de las consecuencias que tuvo, porque todos los jóvenes siguieron sus vidas, están bien, están sanos y han seguido en los intereses pues familiares y de cada uno. El otro tema es el acoso. Hay de todo. Tenemos que cambiar la cultura, señoras y señores. Tenemos que cambiar la cultura y entender cuáles son los límites en nuestra interacción. Vivimos en una cultura en que a los señores les dijeron que había que echar piropos. Y a las niñas nos dijeron que había que sonreír cuando nos echaban piropos. Eso para empezar, Marta Lamas acaba de escribir un libro que es muy interesante de cuáles son los límites, ¿no?, de estas interacciones entre género, y el tema es que nos sintamos cómodos. Entonces, ¿hay situaciones de acoso? Sí las hay. Hay una unidad de género, la hay en la universidad y se da seguimiento a cada denuncia. Tenemos distintos caminos, hemos llegado a rescisiones contractuales, pero nosotros no buscamos lo mediático y decir fulano de tal ya fue destituido, porque tampoco se trata de eso. Se trata de hacer conciencia, y nuevamente la unidad de género busca mucho tener coordinadores de género en cada entidad, hacer talleres, hacer reflexiones e ir cambiando las conductas. Si hay algo que nos incomoda, hay que decirlo. Claro. Maestro, a mí no me gusta que usted diga tal cosa con respecto a mi persona. Y si no, denunciar. Y si no, denunciar. Sí. El asunto de Me Too es la denuncia anónima de señalamientos de personas. Aquí cabe de todo. Hay los que son reales. En principio nos solidarizamos con todas las mujeres que se han sentido incomodadas por varones, pero también ha habido que sacan nombres, desprestigian, acaban con la vida de alguien, no prueban ni tienen ninguna responsabilidad. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Yo creo que hay que asumirlo como un cambio cultural que debemos hacerlo incluso en nuestras casas, con nuestras hijas y nuestros hijos. Es un tema
muy, muy grande. Rectora, un par de preguntas. Hace unas semanas, la NUYES y también usted lo ha hecho mediáticamente, se han pronunciado en esta posible intromisión a la autonomía de la Universidad Veracruzana por parte del PAN. Del grupo legislativo del PAN, que hayan impulsando una reforma a la Constitución, donde ellos prácticamente piden que sea el Congreso quien pueda también meter mano a la vida de la Universidad Veracruzana. ¿Qué trasfondo hay ahí? Sí. ¿Usted qué cree que hay ahí? Y dos, el MEIF, el modelo educativo integral flexible, cuando usted fue a presentar su solicitud para participar la primera vez como rectora, pues ahí decía que se tenía que revisar y bueno, pues ya han pasado unos años, se ha revisado y se hizo una encuesta, una consulta, que no participó tampoco mucha gente, por la desidia también quizá, pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué va a pasar con el MEIF? A ver, es que son varias preguntas. ¿Qué va a La pasar? primera, El PAN y su el tema intromisión. de las leyes orgánicas de las universidades. Recientemente en 3 estados, diputados presentaron iniciativas para modificar las leyes orgánicas de las universidades estatales autónomas sin haberlo consensuado con las comunidades universitarias. Esto pasó en Veracruz, lo presentó un diputado panista. En otros 2 estados, en Baja California Sur y en el Estado de México, son diputados morenistas. Entonces esto no es un asunto de partido nuevamente, es un asunto de intromisión de los órganos legislativos de los estados frente a las autonomías de las universidades. Las leyes corresponden al Congreso hacerlos. Nuestra ley orgánica tiene que ser validada por el Congreso. Nosotros estamos ahora inmersos en un trabajo colegiado para modificar nuestra ley orgánica, para presentar una iniciativa, y es recientemente que logramos la capacidad de presentar iniciativas porque la Universidad Veracruzana no lo tenía. Se les olvidó en la autonomía que se otorgó en el 96. Entonces recientemente lo logramos y estamos ahora construyendo una propuesta de ley, y de pronto llega una propuesta que no había sido revisada. Esta está en comisiones. Nosotros nos hemos reunido con la comisión que tiene a su cargo la revisión de esta propuesta, que finalmente los diputados tienen la atribución de presentar propuestas, pero cuando van a legislar sobre nuestras casas de estudio, pues de inicio deberían de ir a buscar a las universidades y que lo conociéramos, que nos consultaran y que supieran qué opinamos nosotros de esto. En los otros 2 estados que se presentaron iniciativas, estas hablaban de la destitución del rector y de todos los miembros del Consejo Universitario. Entonces son de verdad agresiones. Nada más le quería preguntar, ¿con qué diputados están revisando? ¿Quiénes integran esta comisión? La preside la diputada Mónica Robles. Okay. Y el resto de los diputados no traigo ahorita, no me quiero equivocar con los nombres, pero ella trae la presidencia de la... Ahí, ¿usted cuál cree que es el trasfondo? Fíjese que yo no entiendo cuál era la intención del diputado para presentar una propuesta de ley sin haber ido a consultar, sin haber siquiera avisado o preguntado. También la de Veracruz, perdón. Esa es. También la de Veracruz hablaba de la destitución de la rectoría y de los... No, fíjese que esta habla de cómo la universidad debe presentar sus iniciativas de cambio de ley orgánica. Y entonces se establece un mecanismo muy complejo en donde cada ley orgánica lo tiene que validar, pero no establece el mecanismo que tiene el Congreso del Estado o el Congreso de la Unión, de que cuando manda a los municipios del Congreso del Estado una ley para su ratificación, si no lo validan, se da la afirmativa ficta. Exacto. Y en esta no lo establecía. Entonces, si no tienes eso y las 400 juntas académicas no lo validan, pues ya nunca cambiaste la ley orgánica, ¿no? Esa es la propuesta que presentó el diputado, y no sé cuál era su intención, porque realmente implicaría la imposibilidad institucional de presentar propuestas de cambio de su ley orgánica. En cuanto al MEIF, el modelo educativo sí fue revisado. En el primer periodo de mi rectorado fue revisado. Les sorprendería los miles de académicos y estudiantes que participaron en esto, que fueron no solamente consultas a nivel virtual, fueron reuniones de trabajo. Se han modificado muchas cosas, se modificaron contenidos del área básica, se modificaron cantidad de créditos en los programas, se modificaron muchas cosas. Hubo cambios hasta que, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana se establecía un puntaje en el inglés para el área básica, para validar el seguir estudiando. Cambiamos y ahora validamos que sean bilingües, no solamente en inglés,
en otras lenguas europeas y en lenguas originarias. Somos la única universidad en México que reconoce bilingüismo si hablas una lengua originaria y el español. Nada más que tenemos que certificarlo. Entonces son lenguas en las que tenemos maestros en esas lenguas originarias para validar que eres bilingüe en esa lengua. Ese es uno de los pequeñísimos cambios que hubo en este tema del modelo educativo. Fue un trabajo grande, se han modificado, están ahora en reestructura de los programas educativos, de todos los programas educativos, y esto es a consecuencia de una revisión y de una mayor libertad a cada junta académica para modificar pues sus contenidos y las estructuras de su modelo educativo. Sí le trabajamos, y hoy por hoy yo le podría decir que hay mucho menos quejas, si usted lo ve, que las que había hacia 2013 con respecto a nuestro modelo educativo. ¿Y esos contenidos qué tan cerca están de la realidad laboral? Es decir, bueno, ¿qué tanta esa teoría en clase se acerca a lo que me voy a encontrar mañana que ya me gradúe? Sí, hay una forma de educación superior ahora que le llamamos la educación dual, que tiene que ver con acercarnos a los empleadores y a las empresas para la revisión de contenidos, de planes de estudio y adecuarlos a las necesidades de las empresas. Y estamos trabajando en eso, fundamentalmente en el área técnica, pero también en el resto de las áreas. Incluso este año, en noviembre, vamos a tener una reunión internacional de ANUYES, que cada año se hace la reunión internacional. Había sido cada año con respecto a las metas de los ODS de la UNESCO, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y este año va a ser sobre la educación dual, que es un tema otra vez globalizado que traemos las universidades y que lo estamos haciendo con empresarios, con las distintas iniciativas para que los contenidos de nuestros planes de estudio sean más afines a las necesidades de los empleadores. El próximo mes, bueno, no el próximo, este mes de mayo ya es el examen, ¿no? El examen. Así es, el examen de ingreso. Sí. Sin embargo, año con año es lo mismo, de que quieren más y más jóvenes quieren ingresar a la universidad, pero por la falta de infraestructura, es lo que nos han comentado, no se ha ampliado la matrícula. ¿Estaría en los planes de la rectora en los próximos años a poder aumentar la matrícula? Sí, la hemos ido aumentando. Cuando yo llegué en 2013 se ofrecían 15,000 lugares, hoy se ofrecen más de 16,000 en cada convocatoria y seguiremos ampliando. ¿Es suficiente? No. Tenemos cada año más demanda, pero también tenemos más opciones. Mismo en Veracruz tenemos los tecnológicos, tenemos las normales, tenemos otras. La intercultural forma parte también de la Universidad Veracruzana, está integrada en esto. Hay distintas opciones. También los jóvenes, cuando presentan su examen en la Universidad Veracruzana, presentan también en otras universidades. Y es interesante porque nuestra demanda siempre parece que tenemos un rechazo proporcional muy grande. Pero pasa que recibimos a tantos estudiantes y luego resulta que los jóvenes, como lo presentan en mayo, en junio no terminan su bachillerato. Exacto. Entonces esta demanda no toda es real, porque les faltó 1 o 2 materias. Entonces no se pueden inscribir. Entonces hacemos un corrimiento. Y entonces en realidad estamos rechazando un poco menos. Lo que no significa que somos suficientes para la demanda del Estado de Veracruz, no. El tema también es la necesidad de formaciones tecnológicas, de formaciones técnicas, que bien que hacen falta en el Estado. Las universidades somos una formación de educación superior, que significa que en la medida en que nosotros absorbemos a los mejores estudiantes, porque establecemos un examen estándar y lo presentan todos y entran los mejores, estamos recibiendo por méritos y estaremos recibiendo a los más calificados. ¿Por qué tenemos una demanda tan grande y de hecho está creciendo? Porque tenemos un buen prestigio. Porque la mejor opción en Veracruz para una carrera universitaria somos la Universidad Veracruzana. Y eso habla de la calidad de nuestra institución. Pero muchos de estos jóvenes que no logran un lugar en nuestra universidad sí encuentran educación superior en otras instituciones. Hay otros que se preparan para el siguiente año, lo hemos detectado, que se presentan una y otra vez hasta que entran a la Universidad Veracruzana. Entonces nuestra demanda de tantos es digamos que no es real, porque corresponde a la de años anteriores, ¿verdad? Entonces se ve crecida. De todas maneras, sí que hacen falta más espacios de educación superior, y me da mucho gusto que con la reforma educativa que no se logró aprobar en el Senado, se establece la obligatoriedad del Estado de otorgar educación en todos sus niveles
¿no? Inclusive el superior. Es obligación del Estado y en ese sentido hay que reclamar. ¿No teme que se demerite por ahí la educación superior? ¿O que se le baje la calidad a estas nuevas universidades? Mire, al final todos somos objeto de evaluación. Hubo tiempos en que nuestras universidades públicas decían los empleadores, no de tal universidad, decía de la UNAM y decía de la UV. Hoy por hoy no es así, ¿eh? Hoy por hoy la mejor formación de educación superior en este país la hacemos las universidades públicas, con honrosas excepciones en las universidades privadas. Hay que decirlo que hay algunas muy buenas. La mayoría de las privadas no son de calidad y los empleadores saben. Y los universitarios y el medio académico sabemos. Entonces, pues hay estas opciones y sí puede significar un demérito de calidad y por eso tenemos que seguir trabajando con el empeño de sí acrecentar la matrícula, pero sería muy fácil decir, este año recibimos al doble, metan el doble de estudiantes en el salón, entonces ahí sí sería un demérito de la calidad. La responsabilidad de sacar una convocatoria es la responsabilidad de darle una educación de calidad a ese joven y de dárselo hasta que concluya su carrera. Una vez que recibo a un joven en la Universidad Veracruzana, es por ahí de 5 años que va a estar con nosotros y que debemos asegurarnos que va a ser hasta el final de su formación profesional. Es una gran responsabilidad. Rectora, si bien se han abierto en los últimos años las convocatorias para las plazas, para dar horas a docentes, investigadores, es también cierto que cuando vemos los resultados, y ha habido varias denuncias públicas en ese sentido, son familiares de personal que ya está trabajando en la Universidad Veracruzana. ¿Cómo ve usted estas denuncias? Son concursos. Y los jurados nunca pueden ser parte de sus familiares. También es cierto que hay familias de universitarios, o sea, de hecho, en nuestra oferta para los nuevos ingresos nos da mucho gusto que la mayoría de nuestros estudiantes son primer ingreso. Nadie en su familia antes tuvo educación superior y eso nos da mucho gusto. Pero también pasa mucho que los académicos solemos formar a nuestros hijos en la academia y entonces son segunda generación o tercera generación en la universidad. Pero todo es por concurso de oposición. Todo es por concurso de oposición. Una plaza de académico en la Universidad Veracruzana, ya sea tiempo completo, medio tiempo, técnico académico o por horas, es con un concurso de oposición y hay una transparencia porque hay documentos. Sí, y sin embargo, precisamente lo que usted decía, el ser familiar te da más puntajes y ya tiene... No, de ninguna manera. Hay un instrumento de evaluación que te dice, a ver, maestría vale tanto, doctorado vale tanto, haber dado clases en universidad vale tanto, publicaciones vale tanto, ¿no? Hay un instrumento de evaluación que es numérico y hay una calificación que se da por parte del jurado en las presentaciones de los concursantes. Rectora, una pregunta un poco light. Venga. Vaya. Sí, qué bueno. ¿Ha visto en su rectorado, pues en la Facultad de Artes, pues bailando con Lucio, que ha sido una sensación? Se le ha visto en la feria del libro, en los distintos campus, saludando a los chavos. Y bueno, estas salas que acaba de poner ahí en esta águila monumental. Ha dado pie, como dice usted, ahora son los millennials los que están en las aulas, a que las redes sociales se hayan hecho pues de manera constante memes o bromas, creo la mayoría en buena onda, sí. sobre usted. ¿Las ha visto? Sí. ¿Sigue a Memes V? No. Debería. Sí las he visto. ¿Los ha visto? ¿Le dan risa? Sí las he visto. Oiga, dele seguir. Si yo soy mamá de un joven de 18 años y una vez vino con sus amigos y estaban mostrándose los memes de su mamá y me los enseñó mi hijo y el compañero que estaba ahí así como no se lo enseñas, ¿verdad? Y la verdad es que me ataqué de la risa. Son simpaticísimos, son muy ingeniosos y yo los veo de buena fe. Y estaba yo de verdad con mucha risa de este meme. Hasta cierto punto algo de lo que se piensa y se siente. Sí, por supuesto, es una forma de expresión novedosa y maravillosa. Y el compañero de mi hijo decía, hay que hacer un meme de tu mamá viendo sus memes. No podía creer que me caían simpáticos. Es la relación que se da hoy en redes sociales, es novedosa.
no sabemos bien las autoridades cómo manejarlo, ¿no? Cuando me hablan muy bien de un rector antecesor mío, yo digo, pues sí, muy buen rector, pero él vivió en tiempos que no había redes sociales, ¿verdad? Lo hubiera querido ver. Enfrenta a Que ya otros hay nuevos universidades retos. que en Inglaterra que dan la carrera de memes. Fíjese. Sí, claro. Wow. Sí, son nuevos caminos de comunicación. La UB debería de abrir una, Y ¿no? yo observo en Mucha los creatividad. jóvenes una calidez. Yo creo que porque somos veracruzanos, a lo mejor un poco porque yo soy mujer, hay una calidez. Y cada vez que voy a una facultad, a mí me da muchísimo gusto que los jóvenes vienen y quieren la foto conmigo y la suben en sus redes sociales. Yo siento, o sea, eso no se les obliga, ¿no? Claro. Y siento que es espontáneo y me da mucho gusto que haya una cordialidad y una aceptación en general por el estudiantado. Y por supuesto que les debo caer mal a muchos, pues así es ser humano, ¿verdad? Hay empatía, hay antipatías, las naturales. Nos iba a hablar de los resultados de la academia, de la investigación de la UB. Sí, que ¿Hay no algo acabaríamos, ¿verdad? destacable? No, Que de no hecho, acabaríamos. no hay 2 mucho minutos. tiempo, nos pero quedan nos 2 puedes... minutos Muy que bien. son muy buenos. Claro que sí. Yo creo que nuestros investigadores son de altísimo nivel. Tenemos investigación de punta y a veces es muy poco reconocida la investigación. Más nos enfocamos en la formación de profesionistas. Las universidades nos conocemos más por eso. Nuestros investigadores son de verdad de punta y a nivel internacional en distintas temáticas que a mí me parecen importantes y sobre todo que también regionalmente hacen estudios de nuestras condiciones aquí en Veracruz. Yo creo que me voy a quedar corta porque nos faltaría tiempo y en cada instituto podrían encontrar ustedes investigaciones fabulosas. Deme un ejemplo de 30 segundos. Me enfoco en, por ejemplo, las investigaciones en enfermedades tropicales. Ya. Dengue, chikungunya, ¿no? Zika. Es de tal interés, se están llevando a cabo tanto en Jalapa como en Veracruz, que cuando visité la Universidad de Oxford y tuve la oportunidad de ver proyectos de investigación, se acercaron los de Oxford que nunca firman convenios y firmaron con nosotros para hacer investigación en enfermedades tropicales. Gracias por todo, rectora. No, pues gracias por su nos tiempo, faltó gracias por estar con tiempo. nosotros. Muchas Gracias, Leti, Gracias. Iván, Yair, Naldi. Gracias. Gracias a usted por su atención. Esto ha sido A Ocho Columnas. Buenas noches. Buenas noches.